Bienvenidos a la quinta y última sesión del módulo introductorio de la certificación en línea para investigar y publicar. En esta sesión hablaremos un poco sobre qué publicar, que es una pregunta que siempre se hacen aquellos investigadores jóvenes que quieren empezar a hacer investigaciones y publicar. Como habíamos hablado previamente, ideas hay un montón, proyectos de investigación son menos, proyectos aprobados son muchos menos, pero una vez que consigues resultados, una de las primeras cosas que vale la pena que intente publicar son resúmenes para congresos. ¿Por qué? Es la primera pregunta. Primero que nada, es para empezar a definir aspectos tan cruciales como el orden de autorías, cómo progresar en el proceso de la publicación, pero sobre todo para empezar a practicar tu habilidad de comunicación científica. Ojo, no es fácil resumir un estudio completo en solo 300 palabras. La forma como tienes que estructurar tu introducción, tus materiales y métodos, tus resultados, tus conclusiones, las palabras clave, seleccionar en dónde lo vas a publicar, en que cumplir con el deadline de envío, estar pendiente de si hay una aprobación para presentarlo como póster o como presentación oral. Si te dan el honor de ser una presentación oral, cómo preparar tu presentación, si lo vas a hacer en un foro internacional, en otro idioma que no es el tuyo, como el inglés, cuántas veces necesitas practicar, en qué formato vas a hablar y cómo te vas a vestir y todo, es toda una experiencia que te va a ayudar muchísimo, tanto para mejorar tu investigación como para poder publicarla posteriormente. Esa experiencia que tú vas a ganar presentando tu investigación en un congreso es ampliar tu networking. Entonces, vas a pedir consejo y tú puedes y deberías hacerlo, planificar con mucha anterioridad con quiénes te vas a reunir, a quiénes puedes invitar para tener esa conversación con tu póster a la mano, si es un potencial financiador, si es un potencial colega, es un experto temático, manda los correos previamente y toda esa planificación que te va a permitir sacarle el máximo provecho a esa experiencia que es extremadamente cara de viajar a un congreso científico a presentar sus resultados preliminares de tu investigación. Y tercero es de que ya tienes un producto, ya tienes una publicación que puede ir derechito a tu currículum. Entonces, poder tener una investigación que produzca buenos resúmenes para congresos, y tener la oportunidad de presentarlas, tener el feedback, prepararlo para poder eventualmente hacer la publicación, realmente es algo que es altamente recomendable, sobre todo en las fases iniciales de tu carrera. Quizás no para un investigador senior, pero sí definitivamente para un investigador joven. Cartas al editor. Eventualmente, y quizás esto ha cambiado y yo no soy muy convencido de que eso debería ser así. Las cartas al editor básicamente son artículos de opinión. Entonces, la idea es de que tú consumas la literatura, veas algo en lo que tú dices, oye, puedo comentar esto y escribo una carta al editor. ¿Qué cosa vas a comentar? Una investigación reciente sobre la que tú también tienes resultados, una cosa que te parece mal o un diseño de estudio que realmente no es correcto y quieres hacer notar que eso fue mal hecho, etcétera, etcétera. En su momento, cuando me tocó a mí y a mis amigos a preparar una carta al editor, planteamos una cosa muy particular y que llevó a un aprendizaje continuo muy importante en mi carrera. Y es el hecho de que si tú vas a opinar sobre algo, pues más vale que tengas una opinión que sea eventualmente verificable y tú la puedas defender, porque si vas a comentar algo y patinas en el proceso, pues o no te publican o si te publican te metes en problemas. Entonces, en ese momento estábamos en la maestría de investigación epidemiológica y vimos este artículo publicado en la revista local que era evidentemente un ensayo clínico que no tenía no cumplía ninguna de las recomendaciones ni de redacción eh, eh, ni de formato. Entonces planteamos este artículo que llamamos en su momento los ensayos clínicos y el cumplimiento de las guías Consor en el Perú, porque las guías Consor habían salido como el estándar de oro para publicación de ensayos clínicos y ese artículo que cumplía la definición de ensayo clínico pues no cumplía con las recomendaciones de la guía. Pero era simplemente una forma de un enfoque para poder darle contenido a esa carta de editor. La carta fue un escándalo. ¿Ya? A darle la hora pusimos en evidencia y tocamos un problema que es muy vigente en el Perú aún todavía, que es el tema de los ensayos clínicos y la regulación para realizar los mismos.
Eventualmente recibimos respuestas de gente muy importante, como en ese momento el director general de la Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica del Instituto Nacional de Salud, porque ellos eran los que manejaban ese tema y hablaron cosas muy puntuales de nuestra carta y debatieron aspectos que estaban ahí. Eventualmente el artículo fue reconsiderado y también recibimos la respuesta del Instituto Nacional de Ética en Salud de la Facultad de Medicina de San Marcos porque ellos son los que habían publicado el artículo. Entonces, eso no era un ensayo clínico. Si lo era, ¿por qué no fue registrado? Y por último, ¿por qué fue publicado sin tener las consideraciones de hacerlo? Y si no lo era, eventualmente, ¿por qué no tenía aprobación del comité de ética previa a su publicación? Habían estudios de un ensayo clínico en población vulnerable como lo eran niños pobres en la región del interior del país. Entonces, yo los invito a leerlo y formarse una opinión al respecto, pero para todo efecto práctico, ese es un buen modelo como para empezar a practicar. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a lidiar con el formato de la publicación, vas a aprender a lidiar con las referencias, vas a tener un límite de palabras y vas a practicar tu capacidad de resumen, vas a poder aprender todo lo que implica el proceso de envío para una publicación con el comité de editor y una revista indizada por pares, etcétera, y etcétera. Eventualmente lo que tú quieres es publicar artículos originales. Entonces tú quieres hacer una contribución a la ciencia, estás empezando tu carrera, pues publica en español, pues, ¿no? Eventualmente vas a publicar en inglés y continúas el proceso, pero si vas a hacer una publicación en español, haz una buena publicación en español. Entonces, escoge una revista, en este caso escogimos la mejor revista del Perú, que es la revista del INS, y nos lanzamos a tocar un tema muy importante en su momento para la institución donde yo estaba laborando, que es el Instituto Materno Perinatal de San Bartolomé, en el centro de Lima. Y en ese momento planteamos este artículo que trajo mucho feedback interesante. Para empezar, lo que hicimos publicar en la revista de la Sociedad Peruana de Ginecobstetricia y nos lo vetaron. No quisieron publicarlo. Los especialistas de ginecobstetricia no quisieron publicar un artículo que ponía en evidencia una mala práctica o lo que con nosotros consideramos una mala práctica de su especialidad en el Perú. Y era el hecho de que se realizan mucho más de las cesáreas de las que pueden justificarse. ¿Por qué razones? ¿Y por qué eso es un problema? Por muchísimas razones. Y yo los invito a leer el artículo en detalle. Pero como nos lo vetaron, decidimos publicarlo en una revista de mayor impacto, que es la mejor revista de Perú. Y cuando ellos aceptaron, eventualmente publicamos la data y lo contrastamos contra los estándares internacionales. Entonces, como ustedes pueden notar en la gráfica, todos los hospitales que evaluamos volaban en tasas de cesáreas. ¿No? Y estaba muy por encima, llegando a extremos en los cuales hospitales como el 2 de Mayo o el Militar Central tenían tasas casi cercanas al 50%, ¿no? Eso más adelante se convirtió en una línea de investigación porque lo que nos interesaba era averiguar cómo reducirlo. Entonces, cuando hicimos el trabajo de medir, encontramos otra data que era extremadamente útil, pero para entonces ya teníamos el problema de que la gente estaba sensibilizada con el tema y los 7 hospitales que habíamos considerado aprobaciones para hacer el estudio previo, 4 nos retiraron la aprobación. Y cuando quisimos publicar este tema, que era una de las consecuencias de, practicar demasiadas cesáreas, que es el hecho de que pierden mano para atender partos vaginales y terminan fracturando las clavículas a los niños recién nacidos, es un problema también, es una consecuencia del mismo problema. Entonces, en este caso en particular, solo nos quedamos con la data de 3 hospitales, de los 7 que habíamos evaluado originalmente. Pero lo que nos llamó la atención era aquí el hecho de que si tú quieres reducir un indicador en un 80%, a propósito, probablemente no lo consigas, salvo en extremas raras oportunidades. Y en este caso, eso fue lo que consiguieron en el Hospital San Bartolomé. Al año siguiente de que estábamos revisando la data, hubo una reducción de casi el 80% en la tasa de fracturas de clavícula recién nacidos, de 10.8 por cada 1000 a 2.4 por cada 1000. Eso es un montón. La pregunta era ¿por qué? ¿Qué hicieron? Y en el artículo lo comentamos. Básicamente, uno de los grandes problemas es que los partos terminan siendo atendidos de manera no supervisada. Los estudiantes, residentes y demás se les confía la responsabilidad de atender el parto apoyados por un residente y no hay la supervisión de un médico asistente. Entonces son tantos que no se puede. En este caso en particular cambiaron la norma y dijeron a partir de ahora volvemos al esquema antiguo y todos los partos son supervisados. Y eso fue lo que consiguieron. Redujeron dramáticamente sus tasas de fracturas de clavícula.
Eventualmente ganas experiencia, ya estás publicando, tienes un grupo, en este caso ya estábamos trabajando en un centro de investigación de primerísimo nivel como era el de la Marina de los Estados Unidos en Perú, y empezamos a hacer investigación de primera mano. Entonces, en una cohorte que hablamos en la ciudad de Sullana, en Piura, vimos este tema de la malaria severa en pacientes en zonas de baja densidad. Y una de las cosas que a mí me da mucho la atención es el hecho de que usábamos para una enfermedad como la malaria por Plasmodium vivax una definición que no aplicaba, que es la definición de malaria severa que fue creada para malaria falciparum. Y cuando buscábamos en la literatura una definición de malaria severa para vivos no había. Es más, existía un cliché esto de que la malaria vivax es benigna y la malaria falciparum es maligna. Y nosotros pensábamos viendo en los hospitales que gente moría por esto y un montón de gente terminaba en la unidad de cuidados intensivos. Pues, ¿dónde está la parte benigna de esta enfermedad? Pero nadie lo había reportado, así que quisimos reportarlo. Entonces fuimos muy rigurosos en el proceso. Este paper demoró casi 2 años en escribirse y tuvo más de 50 versiones antes de que fuera enviado para su publicación. Eventualmente es una de las contribuciones más importantes que ha hecho la ciencia y a la fecha tiene más de 34 citaciones y es uno de los artículos de los que más me siento orgulloso de haber publicado en la actualidad. En ese caso en particular, revisamos todos los casos de malaria reportados en la ciudad de Sullana. Había más de 6.000. De los 6.000, más de 100 habían sido hospitalizados. De estos hospitalizados, más del 80% cumplían criterios de severidad. Pero como no nos iban a creer de que era malaria severa, decidimos utilizar un criterio mucho más riguroso. Invitamos el criterio de críticamente enfermo para postular la idea de que teníamos casos verdaderamente severos, que indubitablemente eran severos. Pero no solo eso, sino que lo contrastamos con la definición de malaria severa y eventualmente, si ustedes entienden un poco de malaria, se dan cuenta de que el tema de la hipoglicemia y la ictericia es la menor de tus preocupaciones. La gente no se muere por tener ictericia o por tener hipoglicemia si tienes malaria. Entonces lo que te mata es tu insuficiencia respiratoria, tu anemia severa, si haces shock o no haces shock, si te falla el riñón o si por último tienes convulsiones y tienes malaria cerebral. Entonces, todos esos casos estaban para ser reportados y documentados, y solo habían 2 estudios previos que habían hecho una cosa similar, como esas quizás un poco más pequeñas, pero llegaban a conclusiones similares. Malaria vivax sí produce malaria severa y mata. Y no solo mata, sino que puede considerar enfermedad severa, y en este caso enfermedad de críticamente enfermos. Ese artículo, cuando fue publicado, fue editorializado, lo cual es un honor muy grande. Es que la revista considera que la publicación tiene tanto valor que merita un comentario del editor. Y eso fue la forma como ese artículo fue publicado en su momento. Eventualmente ya tienes la posibilidad de convertirte en un autor senior. Entonces ya tuve el honor de ser mentor y profesor de una estudiante americana graduada para una maestría en la Universidad Americana y fue mi primer paper como mentor. Pero la revista que seleccionaron ellos para publicar era una revista muy top, era una revista que tenía un factor de impacto de 4.3, el doble del mejor artículo. Entonces realmente la rigurosidad que aplicamos para poder redactar el mismo fue mucho más intensa y el producto se nota, ¿no? El nivel de análisis y discusión que le pusimos a ese artículo realmente tuvo muchísimo trabajo detrás. Y ya, conforme pasó el tiempo, tuve la oportunidad de empezar a hacer otro tipo de contribuciones, evaluación de tecnología de la salud, documentos técnicos, análisis secundarios, etcétera, etcétera. Pero ya una de las cosas que no había hecho era escribir libros. Y como quería escribir un libro, mi propio libro, quería ganar experiencia publicando en libros. Y se me dio la oportunidad de escribir un capítulo en un libro de un colega colombiano bien publicado, el gran Alonso, y él me invitó pues a escribir este artículo, este segundo capítulo de su libro de Yardiasis, hablando sobre la epidemiología de la yardia. Y publiqué el capítulo y desde entonces pues se ha generado una estadística muy importante de cuántas veces ha sido descargado y citado. Y lo más lindo del artículo es que es de acceso gratuito. Entonces, recapitulando, ¿no? Ustedes van a poder publicar desde investigación muy básica hasta investigación muy especial. El formato que escojan depende mucho de con qué fin quieren o en qué estadio de la carrera estén. Pero para todo efecto práctico, empiecen siempre desde lo más básico hasta las resúmenes para el congreso, hagan sus primeros artículos de manera local
aspiren a ser el siguiente nivel, a publicar en revistas Q1, Q3, avancen en sus carreras hasta adquirir posiciones senior y eventualmente publiquen su libro. En la siguiente sesión vamos a empezar la certificación hablando del módulo 1, que es la primera fase, el primer cimiento de cómo hacer investigación y publicarla, cómo plantear la pregunta de investigación. Muchas gracias por su atención.